aunque pues, eso es lo que se está, digamos, en la información manejando, se sabe que hay reportes desde antes inclusive de contactos ya con coronavirus. Y el coronavirus no es nuevo. El coronavirus incluso es un grupo de virus que existen hace mucho tiempo con el ser humano, solo que este es un tipo nuevo de cepa, el cual produjo la pandemia. Ya fue declarado como pandemia, como todos sabemos, el 11 de marzo. Quiere decir que llevamos 7 meses desde su exposición a nivel de pandemia por medio de la OMS. Estos son datos que fácilmente todos los conocemos. Esta diapositiva es importante porque aquí hablamos de lo que son casos en los niños, ojo en los niños, sospechoso, probable y confirmado. El caso sospechoso, como está en la OMS, son síntomas en un niño respiratorios agudos. Generalmente son 2 o más de los siguientes: tos, leve dificultad respiratoria, odinofagia o adinamia. La odinofagia consiste en dolor al deglutir, con presencia de fiebre o no, o sea, pueden tener fiebre o no. Asociado, y esto es lo clave, cuando es sospechoso, tiene que ser asociado a un contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de virus SARS-CoV-2, que es el COVID. Eso es caso sospechoso. Caso probable. Es un cuadro clínico también en un niño que es sospechoso o que está asintomático, el cual está asociado a lo siguiente: a una prueba rápida positiva o una reacción en cadena de la polimerasa para identificación del virus COVID-2. Eso es un caso probable, o sea, la persona asintomática que tiene una prueba rápida positiva. Y un caso confirmado es un reporte positivo de pruebas moleculares, y esto es bien importante. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Las pruebas moleculares o genómicas disponibles en Colombia, tanto en un paciente asintomático como en un paciente sintomático. Para confirmar que una persona tenga COVID, tiene que tener una prueba molecular positiva. Y un caso estrecho consiste en cualquier persona con exposición no protegida que haya tenido contacto con una persona que tenga COVID. Perdón, la regreso. Cualquier persona con exposición no protegida que haya compartido en un espacio menor a 2 metros con una persona con diagnóstico confirmado. Entonces tiene que tener su COVID positivo durante un periodo que esté asintomático. Los casos totales hasta octubre, hasta hoy en el mundo, son 34.000 millones de casos. Incluye adultos, incluye niños. De esto es importante que aproximadamente solo el 1.2% a nivel mundial son menores de 18 años, son niños. Y en pediatría, los casos confirmados al día de hoy, 1 de octubre, son 408.312 casos, de los cuales estos casos, más del 97% son casos asintomáticos o con síntomas muy leves. Esto es una población que afortunadamente es muy baja, ¿sí? Si nos vamos a estadísticas, más daño y más morbilidades producen otras enfermedades diferentes al coronavirus. Por lo tanto, en pediatría es muy baja la incidencia de pacientes y niños con coronavirus. Esta diapositiva es súper importante. Yo creo que esta es el resumen que vamos a hablar bien claro. En lo que llevamos del coronavirus, en el poco tiempo que se ha podido estudiar la parte de epidemiología y la parte de infectología pediátrica a nivel mundial, desde China, desde la Organización Mundial de la Salud, desde Italia, Estados Unidos, los países que van más adelante en esto, y que Colombia también tiene un muy buen grupo de médicos y de especialistas que están manejando la parte pediátrica, se ha concluido a fecha de hoy, y esto es importante, que la transmisibilidad es más alta en los adultos y es muy, muy baja en los niños. Eso quiere decir que los niños no son los que transmiten como los adultos. Los adultos son los que más transmiten la enfermedad. Quiere decir que, por ejemplo, si ahora revisamos lo de la pandemia, que fue el hecho de que los niños no vayan al colegio, que no estén en clases, y que actualmente dentro de reversión de la pandemia que están empezando a abrir los sitios públicos, los restaurantes, los gimnasios, es donde más se transmiten, es en los adultos. Y a veces le estamos dejando lo que es las clases, los colegios, en los niños, la transmisibilidad. E inclusive ya hay pruebas pilotos y ya hay países que ya han avanzado en la apertura con niños y se ha demostrado que la tasa de infección es muy baja
Y hay muchos sesgos porque inclusive faltan estudios. Lo que se dice es que es el adulto que, por ejemplo, acompaña al niño al colegio, o es el adulto que ya puede ir al gimnasio, que puede ir a la fiesta o que puede ir al restaurante, el que está haciendo el contagio, y estamos haciendo que cosas tan importantes como el hecho de la interacción social del niño se esté restringida. Sí, y es algo en lo cual a nivel mundial poco se ha pensado. La parte pediátrica ha sido un poco delegada y se cree que con no dejar ir a los niños a los colegios, a los jardines, vamos a prevenir. Cuando se ha demostrado hasta este momento que los que transmiten son los adultos. Y los niños, al inicio se creía que era el que lo transmitía. Resulta que actualmente la evidencia a este momento dice que no, que lo que más transmite son los adultos. ¿Y por qué los niños, primero que todo, no transmiten? Segundo, porque ellos son asintomáticos o les da casos muy leves. Por muchos factores. Primero, por la inmunidad innata. La anatomía de los niños, cuando son pequeños, sobre todo ellos tienen órganos que ayudan a defenderse, como el timo, que lo tienen durante sus primeros 2 años de vida, que ayuda a prevenir muchas infecciones. 2, la lactancia materna ayuda mucho a la prevención. La inmunidad innata. Y algo bien importante, las comorbilidades que los niños aún no tienen. Si vemos no es la charla en especial, solo que los adultos, los que han tenido mortalidad grave por coronavirus, generalmente son diabéticos, obesos, hipertensos. Ninguna de esas 3 enfermedades son frecuentes en los niños. Existe la diabetes, es cierto, en los niños, solo que no es la misma diabetes que le da al adulto, el cual, por así decirlo, es autoinducida por sus hábitos de alimentación, por su falta de ejercicio, por su sedentarismo. El niño no tiene esas comorbilidades. Por lo tanto, aparte de su buena defensa, hace que este niño tenga baja transmisibilidad y aparte de eso no tiene comorbilidad que la tiene el adulto. Eso es sumamente importante, inclusive es algo con lo que debemos quitar el miedo del hecho de que los niños asistan nuevamente a su estudio, porque en sí no son los niños, son los adultos. Y nosotros los adultos somos los que sí estamos yendo a los centros comerciales, a los restaurantes, a las discotecas, a los gimnasios y estamos haciendo la transmisión. Ahí viene más importante, es el cuidado del adulto que de verdad lo que el niño puede transmitir. Tal vez deberíamos dar más ejemplo como adultos, a los niños. Bueno, la historia clínica, los hallazgos clínicos, vamos a pasar a este tema. Como les contaba, el coronavirus en los niños, el 97% a nivel mundial es asintomático. Quiere decir que no da ningún síntoma, pasa desapercibido, ¿sí? Del 3% que tienen síntomas, hay diferentes tipos de grupos. Uno son los síntomas respiratorios, casi el 83%. La mayoría les va a dar únicamente una tos y congestión nasal, una gripa pasajera. Existen también dentro del coronavirus otros síntomas que no se presentan en los adultos, que son síntomas gastrointestinales, en los cuales los niños dejan de comer, están inapetentes, les da diarrea, les da vómito. Miren que eso casi poco lo sospecha uno. La gente piensa que el que estornuda, que el que tose es el que tiene. En los niños a veces puede ser el niño que está con diarrea. No quiere decir que todos los niños que tengan diarrea van a ser coronavirus, o sea, no estoy diciendo eso, sino que los niños tienen otros síntomas distintos a los adultos. También hay unos síntomas neurológicos que son muy poco frecuentes. Del 3%, apenas el 4% quiere decir que menos del 1%, del 0,1% tienen estos síntomas, que es una leve cefalea, cansancio, letargia, hiperalgesia, sienten el dolor más fácil en el cuerpo, y lo que es un signo que en los adultos es frecuente, que es la anosmia y eugenesia, que consiste en que no sienten los sabores ni los olores. Ese síntoma en los niños es raro, ¿sí? Está incluso dentro de los pocos neurológicos que se produce. Y está descrito dentro de la pediatría, que es digamos que es uno de los que sí tenemos que tener cuidado, aunque eso lo tenemos que tener cuidado sobre todo en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, que ya se ha asociado un síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID-19. ¿Qué significa esto? En resumen, lo que se produce es una respuesta inmune sobreexagerada, es una inflamación de múltiples órganos, en el cual el niño tiene un diagnóstico de COVID confirmado por PCR positivo. Estos niños aparte presentan un síntoma muy similar a lo que es el dengue en nuestro medio de Tuluá o a lo que es una enfermedad que es Kawasaki, que se presenta con rash cutáneo, conjuntivitis bilateral, tienden a estar deshidratados, tienden a tener inflamación del corazón, de las válvulas del corazón, una pericarditis, una disfunción cardíaca, alteraciones del hígado, inflamación del apéndice, inflamación de la vesícula y todo en ausencia de otras causas. Y se confirma por el diagnóstico de
COVID en PCR positivo más el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico. Esto es poco frecuente y se maneja generalmente en unidades de cuidado intensivo. Eso ya es, digamos, más que de la comunidad, es del grupo de médico en la parte pediátrica intensivista. Es poco frecuente. Los test, y esto es algo que también patinaron mucho al inicio. Les confieso que hasta como pediatra yo di muchas vueltas y no entendía muy bien. Existen dos tipos de test en resumen: los test virales y los test que son anticuerpos. Vamos a hablar un poco de los dos, en general para los médicos y en general para la comunidad. La prueba confirmatoria, la ideal, es la PCR del virus. ¿En qué consiste esto? Consiste en demostrar por medio de un sistema que existe en laboratorios, que es a base molecular, demostrar la presencia de una sustancia que es la transcripción de una sustancia del núcleo del virus, del ARN precisamente, que es el ácido desoxirribonucleico. Quiere decir que cuando está presente posiblemente de ese virus, del virus del COVID-19. El detalle es que la prueba específica, la que de verdad funciona y tiene una sensibilidad del 93%, es por medio del lavado broncoalveolar. ¿Y cómo consiste el lavado broncoalveolar? Consiste en que un especialista, que generalmente es un neumólogo, tiene que ser un neumólogo pediatra, introduce una especie de sonda hasta la parte de los bronquios y de ahí realiza una muestra con un lavado de esta secreción que tiene el bronquio y de ahí toma la prueba. Esta es la prueba de sensibilidad confirmatoria de coronavirus en pediatría. Está claro, no es fácil de hacerla, no todos los sitios tienen un neumólogo pediatra, no todos los sitios tienen un broncoscopio para niños, por lo tanto, la que se está utilizando es el hisopado de orofaringe, que consiste en determinar el virus en la faringe. Es una prueba que también es más fácil de hacerla, aunque es incómoda, porque consiste en introducir un hisopo, una especie de, digamos, como de copito de algodón, en el cual se introduce por la nariz hasta la parte posterior de la faringe, y aquí se toma la muestra del virus. Si está presente, pues se va a relacionar con la confirmación del virus. Esta tiene una sensibilidad del 63%. Esa es la ideal. Existen otras pruebas que son las serológicas, que son los test de inmunoglobulinas, los cuales el detalle es que se dan cuando el paciente tuvo COVID y ya generó autoinmunidad. Y para que genere autoinmunidad deben pasar en promedio 1 a 3 semanas. Quiere decir que cuando ya está la prueba confirmatoria es probable que al niño ya se le pasó la enfermedad o el periodo asintomático. Es una prueba como histórica para saber que tuvo la presencia de COVID. Les recuerdo, esto es en pediatría. En adultos no toco el tema porque yo no soy experto en adultos, en niños es así. La prueba confirmatoria es el lavado broncoalveolar. Y bueno, claro, ¿qué hacemos con el paciente cuando ya diagnosticamos que tiene COVID? Esto es bien importante. Listo. Como he venido en todas las diapositivas y en la presentación recalcando, el COVID en pediatría, el 97% son asintomáticos. Y a los que tienen síntomas, generalmente son síntomas muy leves, síntomas como una gripa. Por lo tanto, los cuidados son sobre todo los cuidados comunes que se utilizan para prevención del aislamiento en casa, porque es probable que si ese niño tiene COVID, se lo transmite un adulto, ¿sí? ¿Qué se hace? Los cuidados en casa. Uno, pues el aislamiento, preferiblemente que en la casa estén, que no estén en contacto con grupos más de 5 personas, que exista el uso frecuente de tapabocas y de lavado de manos, por lo menos cada 4 horas en la casa, inclusive en algunos textos dice que cada 2 horas. Es el lavado normal, tampoco es coger y estar lave y lave las manos, porque el exceso tampoco es que va a prevenir. El lavado frecuente, cada 4, cada 6 horas. El desecho controlado de los fluidos corporales, si son los pañales, si son las orinas de los niños pequeños, hay que botarlos preferiblemente en bolsas rojas de basura y tenerlas amarradas por separado. Eso es como lo típico. Y cuando ya el paciente tiene síntomas leves, como son cuadros gripales en los niños, el manejo es muy similar e incluso es extrapolado de otras enfermedades virales por virus de gripa, como por ejemplo la influenza. Estos niños que tienen un COVID
positivo y que tienen síntomas como tos, congestión nasal, las tres, digamos, manejos importantes que hay evidencia que funcionan es: uno, mantenerlos bien hidratados a los niños. ¿En qué consiste? En darles más líquidos de lo normal. Dos, cualquier tipo de líquido que le guste. Dos, la alimentación. Como decían las abuelas, enfermo que come no muere, es cierto. Los niños que comen es porque se recuperan más rápido. La comida debe seguir normal. Y tres, la limpieza nasal, ¿sí? Generalmente con sueros fisiológicos, extrayendo la congestión para que alivie y pueda respirar mejor el niño. Esos son los tres. Ya si el niño presenta signos de dificultad respiratoria, que son como respira rápido, taquipnea o está muy inconsciente, ya debe consultar al hospital, y en el hospital pues se hace el manejo muy similar a lo que hace con cualquier otra infección respiratoria, con la salvedad de que hay que tener todas las medidas de precaución, que es el uso de tapabocas, los guantes, la máscara, todo eso que se utiliza en las clínicas, y el manejo es muy similar a cualquier otra infección respiratoria. No existe un tratamiento claro. En pediatría, aunque se ha extrapolado lo que están haciendo en los adultos, no hay conclusión, o sea, no hay ningún medicamento que diga con este se controla. Todo se extrapola, hasta el momento no ha funcionado nada en pediatría. Lo que sí ha funcionado es lo que les digo: buena alimentación, buena hidratación y limpieza nasal, que es lo extrapolado de otras infecciones virales. Si tiene fiebre, control de la fiebre con acetaminofén, aumentar la hidratación y mantenerlo lo más fresco posible el niño. Aunque los casos, como les repito, de contagio por COVID son muy bajos. Esta es muy importante. Yo creo que esta es la segunda diapositiva que me parece importante, que inclusive es lo que se está haciendo el consenso actual de cuándo volver al colegio, cuándo enviar al niño nuevamente al jardín, cuándo volver al niño a que haga deporte en las escuelas deportivas, ¿sí? En resumen, es una decisión que a los padres los asusta mucho. Y como les contaba en las primeras diapositivas, el miedo se quita con la información. Cuando la información nos llega, nosotros tenemos la decisión de aceptarla o no. Los niños con COVID generalmente son el 97% síntomas leves o asintomáticos. O sea, ellos no van a padecer lo que padecieron las personas diabéticas, los mayores de 70 años, los hipertensos, los obesos. No tienen esas comorbilidades. Dos, la transmisión se da principalmente por los adultos, más del 60%, que por los niños. Y las pruebas piloto que han hecho en instituciones con niños, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Israel, en otros sitios, ya está demostrando que no son los niños lo que definitivamente transmiten, generalmente es el adulto. Por eso, digamos, el llamado es que el adulto tenemos que tener responsabilidad de cómo comportarnos socialmente, porque seguimos restringiendo al niño para que no vaya a su escuela deportiva, que no salga a hacer deporte, que no vaya al colegio a seguir aprendiendo, y el papá está en la discoteca, está en el gimnasio, está en reuniones con los amigos, ¿sí? O sea, es incongruente. Como pediatra, mi objetivo es tratar de dar a conocer, y que cada padre, cada familia y cada médico, que somos los que estamos educando, quitemos esos miedos. Algo que es claro, y que también las sociedades de infectología pediátrica y la OMS hablan, es que el COVID llegó es para quedarse. O sea, esto no va a pasar, esto va a seguir. Son picos del inicio de la pandemia, aunque esto va a seguir, y va a seguir por mucho tiempo a largo plazo, así como han venido muchos virus con nosotros conviviendo hace años, desde el dengue, que está desde la dinastía china hace más de 2000 años, el VIH, que lleva más de 50 años ya creo, muchos virus que llegaron para quedarse, y nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos. Por eso, de regresar o no al colegio, la decisión es muy importante que los padres la tomen en base a lo que se está hablando actualmente, de que los niños no tienen riesgos para eso. Es más, hay más riesgos que les voy a explicar de otra parte. En Estados Unidos se demuestra que no aumenta la transmisión comunitaria entre los niños en colegios. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con las comorbilidades. Es diferente ese niño que, por ejemplo, es un niño que ya tiene 16, 17 años y está en una obesidad mórbida, está hipertenso, de pronto tiene ya diabetes, es distinto. Así sea un niño, tiene las comorbilidades de los adultos para complicaciones por coronavirus. Por lo tanto, depende también de eso. Depende del contexto con quien viva. Si el niño vive en contexto con adultos mayores, que los adultos mayores tienen comorbilidades, ya es decisión de la familia si enviarlo o no, aunque les recuerdo nuevamente, la transmisión es más por los adultos. La adherencia de los protocolos, más que de los niños, de los padres.
y el apoyo y voluntad de los padres a acompañar a este menor a un nuevo proceso de normalidad. Los niños durante la pandemia, al igual que nosotros los adultos, entraron en depresión, estuvieron ansiosos, se volvieron más inquietos. Fue un cambio completamente de su interacción social. Y estas son nuevas, digamos, reportes que ya se están realizando de las consecuencias que está generando el hecho de que los niños estén aislados de su vida normal, la que tenían previamente antes de la pandemia. Y se ha visto que el impacto de la pandemia en niños, sobre todo, es mayor en poblaciones vulnerables. Vulnerables es Colombia, ¿sí? Latinoamérica. De pronto los países desarrollados como Reino Unido o Inglaterra, lo que es Estados Unidos, Alemania, pueden tener otro impacto distinto. Perdón. ¿Cuál es el impacto? Uno, en el neurodesarrollo. Los niños se desarrollan jugando. Y si no tienen con quién jugar, sino con los padres adultos mayores de 70 años, el desarrollo va a ser distinto. La interacción social, nosotros somos seres sociales. La socialización sobre todo debe ser entre niños. O sea, inclusive una de las partes principales del colegio y del jardín, más que enseñar las matemáticas, religión, es la interacción social. Nosotros somos seres sociales. Eso es algo que ha impactado. Dos, hay mayor exposición indirecta o directa a que los niños estén presenciando abusos intrafamiliares. De pronto, por estar en el colegio, en el jardín, ellos no se daban cuenta de todo lo que pasaba en la casa. Y el hecho de estar en la casa todos en pandemia, encerrados, generó muchos problemas de abuso, de violencia intrafamiliar. En poblaciones vulnerables, el riesgo de desnutrición infantil. Es claro que hay muchos colegios en los cuales les daban a los niños el desayuno, su almuerzo, en familias de muy bajos recursos. El hecho de no tener esto produce que esos niños también entren en desnutrición porque en la casa no tienen con qué alimentarse. La deserción escolar, no iban a clases, no querían conectarse a un computador. Mayores tasas de depresión infantil, es clave, los niños también se estresan, también se deprimen, también sufren de ansiedad, y más si no los dejan jugar, que fue lo que pasó durante la pandemia, no podían salir al aire libre, porque creíamos que ellos nos iban a transmitir la enfermedad. La inequidad del acceso a la educación virtual, y esto es sumamente importante porque bien para los que tienen computador, para los que tienen celular, hay, digamos, la tercera parte de la población mundial, o sea, un tercio, no tiene acceso, ¿sí? A nivel mundial no hay acceso ni siquiera a internet. Quiere decir que de 3 niños, 1 no tenía acceso para seguir con la educación virtual. Y sí, muy bonito, trae muchas cosas la educación virtual, solo que para el que no la tiene, esos fueron los impactos de la pandemia en niños, o están siendo los impactos. Actualmente necesitamos entender que ya tenemos que convivir con el COVID, ya es una realidad que no debe limitar el libre y el normal desarrollo de los niños en la edad escolar. Y eso, la responsabilidad está en los padres, en los cuidadores y en los médicos. Quiero que volvamos a esta, perdón. Bueno, sé que de COVID en pediatría existe mucho texto, existe el COVID en neonatos, el COVID en cuidado intensivo pediátrico. La verdad, esta charla la dirigí un poco a la parte médica y como sabemos que nos escuchan mucho personal de enfermería, mucho personal que no es médico, que no es enfermero y que es padre y que quiere saber qué está pasando, lo que les quiero dejar en el conocimiento que hemos recolectado hasta el momento, de pediatría, ojo, de pediatría, no quiero que confundan con el adulto, de pediatría, el 97% de los niños son asintomáticos y menos del 13% son transmisores. Sí, eso es algo nuevo porque los niños no lo transmiten, lo que lo transmiten son los adultos. Y tenemos que ya empezar como padres, a más bien nosotros dar ejemplo de estar en contacto con otros adultos sin las medidas de protección, en fiestas, sobre todo en reuniones familiares, porque es lo que está produciendo la transmisión del virus, más que el hecho de aislar a los niños, de estar jugando, de estar interactuando entre niños, ya que la tasa hasta el momento, hoy, es muy baja en niños. Eso es lo que quería comentarles. No sé si habrá algunas preguntas de pronto del grupo. De verdad, muchas gracias. Sí, doctor, nos pregunta Lady Carolina Rodríguez. Ella quiere saber si un niño que tenga de base algún tipo de enfermedad respiratoria, puede ser alérgica como el asma, tendría un comportamiento diferente
si se evidenciara exposición al virus y cuál podrían ser las manifestaciones y si las complicaciones serían diferentes a las de un niño que no tiene esa enfermedad de base, por ejemplo. Sí, precisamente esa es una pregunta bien importante porque hoy estaba revisando una conferencia que hubo de un grupo de infectólogos pediatras de Colombia y la conclusión es esta. El niño con asma no tiene mayor riesgo por COVID que cualquier otro niño que tenga también asma por otros virus. O sea, el problema no es el COVID en el niño, ni tampoco es el asma. En ese caso, el problema es que el asma del niño no esté controlado, o sea, no es que aumente el riesgo. El riesgo lo tiene igual como para cualquier otro virus, como cualquier otro virus de influenza, o sea, como los mismos virus que ha tenido antes. Ahí lo que hay que hacer es controlar muy bien el asma, más no es que aumente el riesgo. Y eso inclusive ya lo dijeron los infectólogos, pediatras y los neumólogos. Por ese lado, la recomendación en este caso, mamá, es que tú controles muy bien a tu niño en la parte del control del asma, que eso es lo que le va a producir más daño, más que el virus como tal en este caso. Doc, a mí sí me gustaría que reiterara esa recomendación con respecto a que no podemos privar a los niños de ser niños. De hecho, si existe la probabilidad, con base en lo que nos explicaba, de que tengan convivencia entre primos, por ejemplo, o hermanitos y cercanos de ese tipo, pues sería lo recomendable para que no se vean como tan afectados por esta situación y que de alguna manera facilite también la adaptación a eso que ha sido tan complejo para todos y especialmente para los niños. Entonces sería importante que reiterara esa conclusión también, doctor. Claro, para concluir a fecha de hoy, 1 de octubre, el COVID es lo que le llaman dentro de la biografía un cisne negro. Es algo que llegó, impactó mucho y cambió completamente la dinámica familiar, o sea, y no solo familiar, económica, en muchos aspectos. Cuando pasa esto, generalmente coge desprevenidos a todos. Y eso fue lo que hizo al gremio médico. Al inicio se hizo todo lo correcto de acuerdo a la información que teníamos en aquel entonces. Se creía que se transmitía de ciertas maneras, que los niños lo transmitían, que no tenían síntomas. Todo eso, a medida que ha ido pasando el virus y con la información rápida que se ha recolectado gracias actualmente a los medios, se ha llegado a esta conclusión. Quienes transmiten son los adultos. Los niños transmiten muy bajo. ¿Qué quiere decir el 13%? Que de cada 10 niños, que por así decirlo, 10 niños, que tengan un coronavirus positivo, solo uno puede transmitir a otros niños o a otros adultos. Y es más, como es tan bajito, ese niño, la transmisión del niño al adulto es muy mínima, ¿sí? Quiere decir que donde se está transmitiendo la enfermedad es en los adultos. Y ahí es donde el adulto y el padre y nosotros tenemos que ser ejemplo, inclusive, que no es fácil porque somos los que estamos dando a veces mal ejemplo al estar reunidos, en vez de dejar a los niños que sí, nuevamente se desarrollen, porque los niños se desarrollan interactuando entre ellos, jugando entre ellos. La principal forma de desarrollo de los niños es el juego. En esta etapa de pandemia lo que hicimos fue modificar ese juego. Sí, jugaban en la casa, aunque jugaban con los padres. También es válido, es muy importante. Dentro de las formas de desarrollo, los niños se desarrollan mejor jugando entre ellos, interactuando entre ellos, hablando entre ellos. Inclusive los niños, para, como dicen en las mamás o las abuelas, soltar el habla, tienen que hablar entre niños. Entre niños se sueltan, se saben entender y eso es algo que en lo que hay que empezar digamos, nos hemos preocupado por nosotros los adultos, tal vez hemos sido, no, yo creo que sí hemos sido egoístas y hemos pensado en nuestra salud y queremos aislar al niño y no pensamos en el bienestar de su juego, en el bienestar de volver a estudiar, en el bienestar de él como niño, en su salud mental, en todo esto que generó hábitos. Los niños ya no te saludan con la mano, ya te saludan con el puño, ya andan con tapabocas para todas partes. Sí estuvo bien. En este momento ya tenemos otra información. La recomendación es que es muy bajo el riesgo de que los niños transmitan la enfermedad, inclusive en los colegios. Quien la transmiten son los adultos, así que los profesores inclusive son los que tenemos que cuidarnos y hay muchas cosas que hay que ver, porque inclusive, bueno, si los colegios vuelven y si los niños también vuelven los profesores y bueno, el profesor que puede movilizarse por sus medios está bien. Ahora, el profesor que tiene que irse en un bus con otro grupo de personas, ese es el de mayor riesgo que puede transmitir a otras personas y a otros adultos. Por lo tanto, el llamado es: tenemos que volver a pensar más en los niños, saber que ellos no son los de riesgo, quitarnos un poco esos miedos,
que tenemos, que nos hemos inculcado por estar tal vez viendo muchas redes sociales que nos han desinformado, por noticieros que nos han dicho cosas que no son solo para hacer, por así decirlo, rating, y no escuchar sociedades científicas. Es más, por ejemplo, como pediatra, yo en la charla que escuché de los infectólogos apenas tiene 700 reproducciones en Colombia, de lo que estoy transmitiendo a ustedes, de lo que hablan de los estudios. Es ilógico, o sea, inclusive es muy mínima la cantidad de personas que van a esto. Espero que esto se masifique, que la gente entienda, que se quite de miedos, que busque información más científica, más veraz, y deje de seguir como tantas cosas que desinforman, como memes, como cosas que no dan más miedo y hacen que uno termine a los niños, digamos, de alguna forma, inclusive maltratándolos, porque no le estamos haciendo desarrollar su entorno psicosocial adecuado, que es con el juego, con la interacción entre ellos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Entonces, si me escuchan bien, les recuerdo que ya tenemos en el chat el link para que por favor diligencien la encuesta, a través de la cual se les hará entrega de la certificación de asistencia a la conferencia. Doctor Vallejo, le agradecemos muchísimo en nombre de la clínica y de Tuluá que nos haya acompañado hoy en esta importante conferencia. Y quiero recordarles que están cordialmente invitados para que nos acompañen nuevamente el próximo jueves en otra actividad del Jueves Médico de Clínica San Francisco. Nuestro objetivo es seguir ampliando temas relacionados con el COVID-19 en los diferentes grupos de edad, y estaremos informándoles durante esta y el inicio de la siguiente semana sobre el tema que trataremos al respecto. Nuevamente muchísimas gracias y nos estaremos viendo nuevamente en una semana. Muchas gracias, muy buena noche.